Muy buenas noches, bienvenido a estar de nuevo con todos ustedes desde aquí, desde los estudios de Be in the Network en Miami Beach. Siempre es un placer poder compartir, poder interactuar. Le pido que hoy pueda participar, se mezcle en el tema que hoy vamos a desarrollar. Creo que es un tema que en las últimas horas y días ha sido el debate público, el tema de la xenofobia que se ha vivido principalmente con los hermanos venezolanos en el Perú, pero creo que este es un tema que hay que contextualizarlo. Y por eso yo quiero pedirle que si usted nos está viendo, sé que mucha gente nos ve desde Perú, y nos puede contar su experiencia o puede dar su opinión de lo que está pasando, qué ha ocurrido con los venezolanos. Si usted es un hermano peruano y también nos quiere comentar su experiencia y el porqué de esta situación, pues por aquí estamos, pendientes tanto por los grupos en Facebook como por la interacción que pone a su disposición la plataforma de Be in the Network para poder interactuar y hablar sobre el tema de la xenofobia, que hoy lo hemos titulado Combatiendo la xenofobia en Perú. Un tema importante, un tema clave. Ahora, lo primero para abordar este tema, lo primero es la altura con la que la podamos abordar. Una evaluación no solo emocional, sino también racional y con una mente muy flexible. Creo que el concepto hoy que yo aspiro poder compartir con ustedes es la importancia de la flexibilidad como parte de la salud emocional y psicológica para poder interpretar cada situación que estemos viviendo. Un libro que es referencia, que ustedes saben que yo siempre estoy recomendando literatura, siempre estoy con mi libro Gente con Propósito, pero les voy a recomendar este libro de Walter Rizzo, el doctor Walter Rizzo, El poder del pensamiento flexible. Y quiero empezar por aquí porque me gusta hablar de soluciones, más que de describir el problema, soluciones. Y permítanme explicar un poquito de lo que significa este libro. Dice, la mente flexible fortalece el yo, actúa como un factor de protección contra las enfermedades psicológicas. Imagínate, el primer beneficio de una mentalidad flexible es que nos protege de las enfermedades psicológicas, nos da equilibrio. Luego habla de que genera más bienestar y mejores relaciones interpersonales. 3, nos acerca a una vida tranquila y feliz. Si decides ser flexible, te quitarías un enorme peso de encima al ver que nada está predeterminado y que puedes ser el último juez de tu propia conducta. Beneficios entonces de una mente flexible: salud psicológica, mejora las relaciones interpersonales y nos acerca más a la felicidad. O sea, vale la pena adentrarse a este concepto. Ya vamos a seguir hablando un poco más de este libro. Repito, Walter Rizzo, El poder del pensamiento flexible. Lo recomiendo. Como cada jueves estoy recomendando literatura que realmente puede sumar en nuestro crecimiento, en nuestra evolución, en lo que llamamos inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional no solamente es leerla y aprendernos conceptos, es demostrarla a través de los hechos. Y creo que una gran prueba de poner a prueba nuestra inteligencia emocional es el manejo que podamos tener ante temas como, por ejemplo, el que hoy nos trae hasta acá, que es hablar de la xenofobia. Voy por aquí. Entonces, ¿qué es la xenofobia? Empezamos por ahí. La xenofobia es una fobia hacia los inmigrantes o extranjeros. La xenofobia tiene una expresión posiblemente en el racismo, pero también en el clasismo, pero también en el sexismo. La xenofobia tiene una expresión en los ismos. La xenofobia puede ser una expresión de miedo, puede ser una expresión de envidia, puede ser una expresión de miedo a ser desplazado, de miedo a perder lo que se tiene, puede ser también un tema de supremacía, de prepotencia. Es decir, hay muchos sentimientos involucrados a la hora de analizar esto de la xenofobia. Pero esto no es nuevo, esto no es nuevo. Es decir, desde que el mundo es mundo, hay grupos que han exterminado a otros porque se sienten amenazados. Lo primero que detona la xenofobia, el odio, la discriminación entre grupos humanos es la idea de que me siento amenazado. ¿Amenazado de qué? Amenazado de perder mi trabajo, amenazado de perder mi seguridad, amenazado de perder mis privilegios. O la motivación puede ser otra. Como yo estoy conectado a la doctrina del clasismo, yo asumo que lo que yo represento está por encima de ese conciudadano que está a mi alrededor
y yo asumo que él debo ponerlo a un lado. El gran ejemplo histórico es la supremacía que llevó adelante Hitler a través de todo lo que ya conocemos y toda la experiencia terrible que tuvieron que vivir los judíos a través del Holocausto. Esa fue una gran expresión de la xenofobia y una expresión del odio, de la discriminación y por supuesto de la supremacía. Recordemos que cuando hablamos de xenofobia hay muchas expresiones y las expresiones van desde el clasismo, las expresiones van desde el sentirme superior y las expresiones van desde la idea de asumir que esa persona no tiene los derechos que tengo yo porque eso me pertenece a mí. Ahora, para poder entrarle a esto, y el mundo se ha venido curando en la medida que hemos venido evolucionando, esa cura se ha generado gracias a la flexibilidad, a la cultura, a la información, al reconocimiento del otro, al entender que no existe algo como raza pura, como nos lo quiso hacer, como lo quiso vender Hitler en su momento, y que todos tenemos una combinación de todos, y que al final somos una representación genética de distintos grupos culturales, distintas expresiones a lo largo y ancho del mundo y de la Tierra. ¿Qué pasa en el Perú y qué es lo que ha sucedido en los últimos días, mi manera de ver? Y les repito, les pido que puedan escribir, puedan manifestar su opinión, y si están en Perú, pues sería genial escuchar su opinión, porque eso nos ayuda un poco más. Aquí lo que buscamos es soluciones, pero esta es una situación compleja. Cuando la xenofobia forma parte de una actividad social, hay dos expresiones muy interesantes. Una, el rechazo, y dos, las agresiones. Es decir, la xenofobia puede mantenerse en el plano psicológico. Simplemente un rechazo, tú aquí no tienes espacio, aquí no te queremos, quiero que te vayas, este lugar no te pertenece. Pero puede escalar a una segunda etapa que tiene que ver con el nivel de la agresión, que ya es cuando hay violencia física, cuando hay incluso asesinatos, muertes, cuando ya se pasa del estadio de lo psicológico y emocional y el rechazo a la parte física. Cuando esas dos dimensiones se unen, se genera un conflicto social, que es exactamente lo que está pasando hoy en el Perú. En el Perú, ¿qué sucede? Que como no ha habido un abordamiento flexible de la situación, estamos generalizando. Y la generalización es una de las características de una mente inflexible, de una mente determinista, dogmática. Es decir, ¿qué es generalizar? Bueno, como lamentablemente un venezolano, que por eso tiene que pagar, cometió un crimen dantesco, burdo, lamentable, entonces todos los venezolanos son criminales, homicidas. Eso se llama generalización. ¿Qué es generalización? Porque una minoría, o porque un peruano, o porque una familia, o porque un grupo específico hizo actos xenófobos contra venezolanos, todos los peruanos son xenófobos. No es verdad. Es decir, hay focos xenófobos, hay grupos, hay minorías, pero no podemos generalizar. ¿Por qué nos cuesta no generalizar? Porque no hemos desarrollado una mente flexible. Si algo tiene la mente flexible, es que permite contextualizar. Y lo voy a decir por acá. Contextualizar. ¿Qué significa contextualizar? Que entiende el entorno. Les voy a poner un ejemplo, hablando directamente en la situación que se vive en el Perú. Cuando usted va y revisa las cifras hoy en el Perú, y usted busca las estadísticas de la Policía Nacional Peruana, apenas el 1% de los crímenes y de la delincuencia reseñada hoy en el Perú, en los últimos 2 años, pertenecen a venezolanos. Cuando tú lees ese dato, te das cuenta, cuando contextualizas ese dato, que no es posible, como lo están haciendo ver algunos medios de comunicación, que son los venezolanos los que están punteando y de alguna manera están protagonizando el AMPA y el crimen. Por un hecho aislado, lamentable, en donde todo el peso de la ley tiene que caer sobre el caso específico de una pareja peruana que fue descuartizada, lamentablemente, el caso de una mujer embarazada que fue asesinada, el caso de un médico australiano que fue robado en un hotel en el centro del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Por esos hechos no se pueden generalizar. Pero ¿qué ha ocurrido? Que entra otra variable. Yo les estoy describiendo toda esta situación social, sociopsicológica, porque
precisamente estamos trabajando el concepto desde el punto de vista emocional que quiero posicionar, que es la flexibilidad. Pero no se puede ser flexible si no se contextualiza y se entiende esto que estoy tratando de describir. Entonces, por un lado, el 1% de lo que es el crimen en el Perú se le está reflejado en venezolanos. Eso es nada, 1%. O sea, un 1% no puede llevarte a ti a crear una matriz de opinión de que los venezolanos son unos delincuentes, ¿ok? O cuando revisas, te das cuenta que apenas el 0,6% de denuncias hechas por peruanos va en contra de venezolanos. Imagínense un porcentaje mucho menor, mucho menor. Entonces, no hay una estadística que respalde esa teoría que algunos tratan de posicionar. Pero ¿quiénes lo quieren posicionar? Entonces aquí entra otra variable, que es la variable política en el Perú, que es que algunos candidatos y políticos, buscando el voto y buscando la empatía con algún sector del Perú, principalmente de bajos recursos, vulnerables por falta de educación, por poco conocimiento sobre este tema, venden la idea de que el culpable en el Perú de que la delincuencia esté cada día agravándose, de que no hayan empleos, de que la economía esté un poquito tambaleándose, son los venezolanos. Es muy fácil posicionar ese mensaje. Viene un político, agarra y comienza a posicionar un mensaje y a eso le suma que un medio de comunicación apoya esa matriz de opinión, siempre va a haber gente de ese lado del lente, del televisor y de la pantalla que va a interpretar y va a comprar el discurso. Consecuencia, bueno, lo que estamos viendo hoy en el Perú, actos públicos de ciudadanos peruanos haciendo manifestaciones abiertamente discriminatorias y xenófobas en contra de los venezolanos. Entonces la xenofobia es el resultado de una decisión que se está tomando y de una creencia que se está inculcando. Ahora, ¿qué reflexión hay para los hermanos venezolanos? Bueno, hay que evaluar también. Nosotros no, es verdad, no pueden pagar justo por pecadores. Ese es uno de los rasgos lamentables de las sociedades cuando se discrimina y cuando no se evalúa en el contexto. Pero también el venezolano tiene que entender que cuando llega a un país, tiene que respetar las normas de ese país, tiene que respetar lo que significa la idiosincrasia de ese país y tiene que buscar la manera de empatizar con la cultura a la que está llegando. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como migrantes en esta situación tan caótica y tan difícil que nos tocó vivir. Ahora bien, no hay que perder de vista, y aquí vuelvo con el tema político, de que todo esto se inicia por lo que ocurre en Venezuela. Una dictadura, de alguna manera liderizada por Nicolás Maduro, genera una implosión social y hace que la gente en estampida genere uno de los éxodos más importantes del continente en los últimos 100, 200 años. Ese es el origen de todo. La gente sale de Venezuela no porque quiere salir, sino porque se ve obligada por la situación. Ahora, el equilibrio al que yo llamo con respecto a todo esto es que este esfuerzo de flexibilidad, este esfuerzo de contextualizar, este esfuerzo de no generalizar, este esfuerzo de no pegarme a esa matriz de opinión y de repetir lo que alguien dice sin entenderlo, es la obligación que tienes tú y que tengo yo. Amigo venezolano que me estás viendo en el Perú, simplemente pregúntese cuál es mi rol aquí en este país. Cumplo con las normas y con los deberes que tengo como ciudadano y trato de hacer lo mejor posible para resguardar a mi familia y para ser ganancia y de utilidad a un país que abre las puertas para mí. Ese es el rol. ¿Cuál es el rol del hermano peruano? Entender que si bien es cierto han habido pequeños focos y una minoría, muy minoría de venezolanos que se han dedicado a delinquir, también es cierto que esa es una minoría y que esa minoría debe caerle todo el peso de la ley. Pero que eso no justifica que comiences a generalizar y decir que todos los venezolanos son iguales. Si todos hacemos ese esfuerzo de contextualizar, de analizar, de enfriar lo que estamos viendo y de poner cada cosa en su lugar, vamos a evitar que este tipo de situaciones se maximice. Y si a eso le pedimos también a los medios de comunicación y a los políticos que dejen de sacarle punta a la situación para sus beneficios personales, pues vamos a tener un equilibrio a la hora de abordar una situación como esta. No olvidemos, y aquí vuelvo otra vez al equilibrio, que no es fácil, porque esto hay que decirlo, que un país reciba más de 800.000 personas que no estaban preparados para esto y que no hubo la forma y que no fue abordada de la mejor manera. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Más de 800.000 venezolanos han pasado por el Perú. En los años 70,
En los años 80, lo voy a contar por aquí, en los años 70 y 80 ocurrió todo lo contrario. Venezuela era llamada la Venezuela Saudita, Venezuela era considerada la Suiza de América Latina, y en plena nacionalización del petróleo, entre los años 70, 74, 75, después cuando llega Carlos Andrés Pérez a su primer mandato en Venezuela, y que se comienza a nacionalizar la empresa petrolera, mucha gente de América Latina comenzó a ver Venezuela como una gran opción. Y en ese momento comenzó a darse una migración desde Perú a Venezuela, principalmente de gente con dinero, con recursos para invertir, porque Venezuela era la tacita de plata, era el espacio perfecto para poder crecer y para poder invertir su dinero. Y no solamente peruanos, hermanos colombianos, hermanos ecuatorianos, distintas nacionalidades. En los años 80 Venezuela comenzó a recibir otro tipo de migración peruana, que era esa familia clase media que producto del terrorismo que se estaba agudizando en el Perú, recuerdan a Sendero Luminoso, entre otros grupos terroristas. Bueno, cuando eso comenzó a ocurrir, ahí mucha gente también decidió salir al Perú porque no se sentía segura. Y en los años 90, digamos que la clase social que comenzó a emigrar de Perú, no solamente a Venezuela, a muchas otras partes del mundo, fue la de más bajos recursos, porque había una debacle, una de las más altas hiperinflaciones que ha vivido el continente, la vivió el Perú entre finales de los años 80 y principios de los años 90. Digamos que esos fueron como los tres grandes momentos que vivió el Perú, y que eso generó una oleada por parte de ellos hacia otros países. Se dice que aproximadamente 160.000 peruanos llegaron a Venezuela entre esas dos décadas, entre el año 70 y el año 90, o 1998. Que 100.000 entraron de manera ilegal y que más o menos entre 60 y 70.000, para redondear 170.000, entraron de manera legal. Es decir, que eso ocurrió también de este lado, pero las magnitudes fueron distintas. Estamos hablando de que hoy en Perú más de 800.000 venezolanos ya han llegado a Perú. Algunos se han regresado, otros se han ido, otros los han deportado, pero en menos de 2 años, 3 años. En cambio, del lado nuestro, en cuestión de casi 3 décadas, recibimos esa cantidad de peruanos que es mucho menor. Pero también habían controles, y hay que decirlo, al peruano se le exigía su pasaporte, se le exigía su visa, se le exigía su bolsita de viaje que contenía seguro médico, un dinero específico para poder entrar. Pero algunos cumplieron con esos requisitos, otros no. Pero aquí ocurre un fenómeno muy particular, y esto es sociología pura, esto hay que saberlo, repito, para poder contextualizar, repito, para poder manejar esto, porque en la medida que usted tiene más información, usted a lo mejor se va a privar a ir contra un hermano venezolano que no es culpable de lo que alguien está haciendo en contra de tus conciudadanos. O el hermano venezolano va a analizar la historia y va a decir, oye, pero es que ellos, los hermanos peruanos realmente nos han abierto las puertas. Aquí lo que hay es una generalización que nos está intoxicando y que tenemos que detenerla. Pero para eso hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia. ¿Qué ocurría en Venezuela? No hay reseña de que algún grupo de ciudadanos venezolanos en su momento hayan hecho una manifestación, como sucedió en la localidad de Tacna, hace días, que es una población de Perú que está en la frontera con Chile, donde salieron ciudadanos peruanos a manifestar y a decir, literalmente, Maduro recoge tu basura. O sea, no hay reseñas en la Venezuela de los años 70, 80, 90, de ese tipo de acciones de xenofobia por parte de ciudadanos venezolanos. De lo que sí hay reseña, y eso hay que decirlo, es de autoridades venezolanas que se dedicaron a matraquear a muchos de estos peruanos indocumentados para que se pudiera mantener en el país. Es decir, en Venezuela nunca por parte del ciudadano, y si lo hubo, hay poca reseña sobre eso, hubo una manifestación abierta de rechazo porque ellos estaban en Venezuela ocupando trabajo o tratando de ganarse la vida. Lamentablemente sí lo hubo de muchas autoridades y sobre eso hay muchas reseñas. Pero en Perú pasa lo contrario. Es la gente, grupos pequeños de personas que se han manifestado en contra de los venezolanos. O sea, han sido situaciones distintas. Mientras en Venezuela la xenofobia fue por parte de las autoridades policiales, en Perú viene siendo de pequeños grupos que, sintiéndose amenazados por posiblemente perder sus empleos o por perder su seguridad, lamentablemente, por las malas actuaciones de unas minorías de venezolanos, se ha generado esta contrariedad emocional. Entonces, todo esto lo digo ¿por qué y para qué? Para, de alguna manera, tener claro que somos nosotros, al final, como seres humanos, los que podemos darle un equilibrio a este tipo de procesos. Porque, ¿en qué termina todo esto? Cuando no hay una racionalidad, liderazgo por parte de las autoridades de los países.
y cuando no hay sindéresis por parte del ciudadano, en conflictividad social, y eso afecta la salud socioeconómica, sociopolítica de un país. No es fácil para un país como Perú y para ningún otro país. De hecho, esta es materia en Naciones Unidas, es materia en UNASUR. Esta situación que se está viendo en Venezuela está afectando el continente. Por eso se está pidiendo presión para que esto se llegue a una solución. No es fácil lo que los países tienen que hacer. Claro, uno quisiera que todos los países reaccionaran como los hermanos colombianos o como lo ha hecho el presidente colombiano, pero resulta que cada quien se maneja diferente de acuerdo a sus posibilidades y también a sus cálculos políticos. Lo cierto es que en medio de todo esto tenemos que ser también agradecidos nosotros los venezolanos por la apertura que muchos países han tenido. Y uno lamenta y por supuesto condena, y hay que hacerlo, porque si no, no se condena estos focos, como yo lo escribo aquí, focos xenófobos. Si esos focos xenófobos tú no los de alguna manera lo enfrentas, difícilmente eso se puede detener. Y gracias a Dios, a las redes sociales, a lo que existe hoy a nivel mediático, la presión es muy fuerte de inmediato. Pero hay que contextualizar todo esto, poniendo de parte del venezolano su mejor actitud ciudadana, por parte del hermano peruano su disposición y su hospitalidad, y por parte de las autoridades peruanas la sabiduría en liderazgo para poder organizar y para poder exigirle a cada quien en base a sus leyes y a sus normativas cómo esto se puede manejar. Algo muy importante ocurrió en Europa en el año 2008. Yo creo que en América Latina tendríamos que trascender lo moral y tratar de hacer una combinación entre la visión moral, ética y la visión jurídica. En el 2018, la Comunidad Europea generó una normativa contra la xenofobia y dio 2 años, dio la Comunidad Europea para que la gran cantidad de países europeos que pertenecían a la Comunidad Europea lo hicieran parte de su legislación. Hoy, en los países que forman parte de la Comunidad Europea, cualquier persona que se le demuestre un acto xenófobo contra una persona o contra un grupo puede llegar a ser condenado hasta por 3 años de cárcel. Eso ocurre en Europa. No solamente hay una condena ética y moral, también hay una condena jurídica. Yo creo que esa evolución, ojalá que las legislaciones de nuestros países en América Latina también tengan esa fuerza, porque es una manera de enfrentar esto de manera más contundente, no simplemente la condena moral, ética de lo que está pasando, que es importante, pero cuando hay una condena también jurídica, mucha gente se lo va a pensar. Y al mismo tiempo, la reeducación de nuestra gente. Porque estas son expresiones que hablan de la falta de cultura, de la falta de educación, de la ignorancia y de la poca formación emocional, porque es el miedo, muchas veces, la emoción detonante de que este tipo de situaciones agarren fuerza. Y por supuesto, como siempre, los politiqueros de oficio en nuestro continente que buscan pescar en río revuelto. No les importa lo que pueden generar internamente entre hermanos latinoamericanos dentro de un país, lo que les importa es ganarse el voto y el afecto de ese electorado, porque si yo me paro, como lo vamos a ver ahorita en un video, como esta parlamentaria que se paró y dijo que no importa que sean venezolanos buenos o venezolanos malos, tienen que irse, eso se escucha muy bonito y conecta con ese grupo de peruanos que está pensando que tiene esa misma creencia. Entonces ella está asegurando un voto y su curul dentro del Congreso Nacional. Entonces, por eso te digo, esto hay que contextualizarlo y hay que hablarlo. Ojalá que estos debates se puedan dar para que la gente se frene, para que la gente reflexione y entienda que tiene una responsabilidad. Voy a pedir al señor director que podamos poner ese video de la congresista peruana para verlo y así... Entrar por la ventana, saquen el ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos. No podemos seguir así. No seamos el patio trasero de América Latina. 1 millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos, delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle al señor Vizcarra, qué grande le ha quedado el cargo.
Quiero decirle por intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del Perú. Así es. Fíjense, a eso me refería. Cuando tú escuchas a una parlamentaria que tiene la responsabilidad de dirigirse a un país, te das cuenta que ahí no hay un manejo de flexibilidad. Ahí no está demostrando esta señora inteligencia emocional, tampoco está demostrando cultura y formación, cuidado con respecto a lo que va a hacer y lo que va a generar con sus palabras, sino se ve que deliberadamente está pensando en sus cómputos políticos, ¿entiendes? Está pensando simplemente, está sacando sus cuentas y dice, bueno, yo me tengo que conectar con un grupo de peruanos que ya rechazan de manera a priori a la comunidad venezolana y eso me va a mí a generar un beneficio político. Se hizo una encuesta reciente donde dice que el 73% de los peruanos rechaza a la comunidad venezolana. Y cuando se les pregunta por qué, lo que consigue son respuestas vagas, ajustadas a lo que se escucha y lo que dice todo el mundo. No, porque están robando, porque están asaltando, porque nos han quitado la seguridad, porque nos respetan. Entonces tú dices, por supuesto, hay un grupo minoritario de venezolanos que lo han hecho, pero la gran mayoría, y la gente lo sabe, no fue a delinquir, más bien están aportando mano de obra calificada en el Perú, porque hay hermanos peruanos, yo tengo amigos peruanos que lo reconocen, y porque se han visto beneficiadas muchas empresas, médicos, hay más de 3.000 médicos venezolanos en Perú, sirviendo a lo largo y ancho del territorio. Entonces, eso hay que decirlo, pero como cosa muy normal en esta era, nos gusta maximizar lo malo y no destacar lo positivo, que por lo general es superior. Pero como lo bueno no es noticia, lo bueno no genera morbo, lo bueno no genera amarillismo y no genera y no viraliza una noticia, entonces no se dice, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el llamado a los influencers, a las personas calificadas de manejar estos temas? Que hagamos visible todo lo positivo como está comenzando a suceder. Venezolanos que se han grabado trabajando en distintos espacios y explicando lo que hacen y dando las gracias por la oportunidad que le han dado en el Perú. Entonces, hacer videos donde nos mostremos agradecidos, donde expliquemos lo que estamos haciendo, donde se muestre la gente de bien, para tratar de que la opinión pública se informe mejor, porque es muy desventajoso. Cuando haces un estudio, repito, y dice que el 73% del peruano no quiere al venezolano en Perú. Eso ya de lleno, de entrada, genera una conflictividad social. De manera injusta, porque lamentablemente cuando esta gente de esta banda llamada el Tren de Aragua hizo lo que hizo en Perú, se le dio tanta cámara, se le dio tanta importancia a esa noticia, que desde ahí se comenzó a generalizar. Imagínate tú, que vayamos a generalizar a los venezolanos de bien y trabajadores, que son la gran mayoría, por una banda de criminales que lamentablemente ni siquiera en nuestro país pudieron ponerlo en cintura y pudo la ley doblegarlo. Entonces, no, señores, el venezolano no es esa banda. El venezolano no es el crimen, el venezolano es mucha preparación, mucha formación, pero nosotros con nuestra conducta, con nuestra actitud tenemos que demostrarlo. Y entonces ahí donde entra el trabajo emocional, porque me puede estar viendo un peruano y decir, sí, pero es que yo conocí a alguien que es así, es asado. Está bien, pero mente flexible, no generalices, esa es una experiencia, pero te invito a que veas a tu alrededor y busques a otro venezolano y vas a ver que vas a conseguirte con otro tipo de gente desde todo punto de vista. Igual nosotros los venezolanos. No podemos decir, no, es que los peruanos son unos malagradecidos, nosotros les abrimos las puertas y todos son... No podemos juzgarlos a todos por igual. Ese es el gran ejercicio de la flexibilidad. Voy a ver aquí algunos comentarios que han llegado, los voy a leer aquí rápidamente por los grupos de Facebook. Dice, ojalá se trate de respeto, vean que en Chile fuman libre y hay venezolanos respetamos más que ellos. Bueno, no está muy claro, pero dice Jesús Ramírez, es verdad.
Dice Emmanuel Ferrer, hermano, pero no pueden pagar justo por pecadores. Obvio, de eso se trata. Por eso estoy hablando de una mente flexible. Tener una mente flexible habla de salud mental, de salud emocional. Si usted quiere evaluar a alguien y saber su condición emocional, evalúe qué tan flexible es. Si usted está con alguien que siempre está generalizando todo, que no es capaz de contextualizar, de distinguir una cosa de la otra, preocúpese, tenga cuidado, porque está frente a una persona extremista, dogmática, que no ve razones y que no es capaz de reinterpretar la situación y de ajustarla y de posicionarla en su justa dimensión. Eso es lo que hay que trabajar. Todas estas situaciones, todas estas pugnas sociales, todas estas manifestaciones discriminatorias entre hermanos latinoamericanos nos dicen una cosa, aunque nos dice muchas, pero me dice una que viene ahorita a mi mente. Nos falta crecer emocionalmente, nos falta desarrollar esas habilidades para poder crear una civilización mucho más equilibrada, no libre de problemas, no, sino más equilibrada, es decir, que es capaz de albergar y de darse a lo intercultural, a lo cultural, a lo cosmopolito, que es la unión de distintas culturas y tendencias. Ese nivel lo podemos exhibir, ese nivel lo podemos tener, de eso se trata. Por aquí la amiga María Ivette Durán dice, muy buen tema, gracias. Y aquí voy a seguir actualizando porque sé que están llegando más mensajes. Pero fíjense, también les traje algo que quería mostrarles, pedirle al señor director que me coloque la lámina de presentación, porque ahí quiero hablar un poco sobre el tema de la flexibilidad, porque los últimos 10 minutos quiero dedicarlos a la solución, Ya hablamos un poco de lo que puede significar, de lo que está ocurriendo, pero ¿qué solución damos a todo esto? Vamos a ver en pantalla la presentación para mostrar un poco lo que es el pensamiento flexible, para ahondar un poquito más sobre lo que dice aquí el doctor Walter Rizzo. Mientras, ahí está. Fíjate algo, aquí dice José Saramango, importante esto, dice, ciertamente aquellos que por inclinación propia o formación recibida pudieron beber, mira los términos de este escritor, de la leche de las humanidades y aprendieron que las propias flaquezas, la dura lección de la imperfección y la vulgaridad humanas, esos saben oponerse de un modo al que llamarían natural a toda doctrina racista, cualquiera que sea su origen y fundamentación de raza o de frontera, de color o de sangre, de casta o religión. Me quedo ahí, repito, déjenmelo ahí en pantalla, señor director, porque quiero repetir la palabra que para mí es clave. La dura lección de la imperfección y la vulgaridad humana. Esos deben oponerse. Es decir, el llamado de José Saramango es oponerse de un modo, el que usted seleccione, el que usted pueda, el que usted tenga, a lo que llamaríamos natural, a toda doctrina racista. Es decir, es nuestra obligación ciudadana, y por eso cito a José Saramango, es nuestra obligación y por eso decidí hacer un programa sobre este tema hoy, porque es nuestra obligación denunciar todo tipo de doctrina que vaya en función de esta dirección. Por oponernos, porque hubo la valentía en su momento. Hitler, a través de su doctrina supremacista, no pudo seguir avanzando, porque tenía una idea y una visión de algo absolutamente ilógico, irracional, porque no existía una cosa como la raza superior y la raza pura, pero a él se le metió eso en la cabeza y eso fue lo que vendió y eso fue lo que logró vender y mucha gente se lo compró, pero fue detenido porque hay que oponerse, porque la humanidad ha dado muestras desde la Grecia de Platón, porque desde ahí, y eso está más que demostrado, el mismo Aristóteles, el mismo Platón, cuando vemos muchos de sus escritos, ya habían expresiones incluso xenófobas, racistas, ya las habían. Cuando hablaba de la polis como una sociedad superior y en esa necesidad permanente de describirse como superior y
contra las culturas aledañas y vecinas. Todo eso ha venido evolucionando, pero siempre han existido movimientos, personas y grupos que han dicho, hey, ese no es el camino, porque ese camino nos va a destruir, ese camino nos va a deshacer, ese camino nos va a pulverizar. El camino que más nos conviene es un camino del entendimiento, de la flexibilidad, de la integración, del entender el otro, del respeto al otro y de la integración final que nos permita poder convivir, que al final ese es el gran reto del ser humano. ¿Por qué se crearon tantas teorías sociológicas? ¿Cuál fue el éxito de Durkheim, de Weber? ¿Cuál fue el éxito de los grandes sociólogos del siglo XVIII y XIX? De Hobbes. Bueno, precisamente que crearon doctrinas vinculadas al cómo convivir en sociedad. Gran parte de la inversión filosófica y de pensamiento de muchos teóricos y científicos sociales fue esa, en el siglo XVII, XVIII, parte del siglo XIX, por supuesto en el siglo XX. Buscar la manera de minimizar la anomia social y de buscar la manera de poder convivir, pero convivir significa respeto. Respeto que tenemos que dar nosotros como venezolanos, dado que estamos regados por el mundo, a donde lleguemos, y respeto que tenemos que exigir a todo ciudadano que nos recibe en su país. Si eso es recíproco, cualquier situación de esta naturaleza la vamos a minimizar. Aquí la amiga Ruth Judy Soto dice, saludos desde Colombia. Amigo, buenas noches. Es preocupante esta situación que se está presentando allá. Hay que alzar la voz. Te felicito por este programa en vivo con respecto a este tema. Adriana dice, excelente reflexión. Gracias, Ruth. Gracias, Adriana. Y gracias, Ruth, por el mensaje que me enviaste temprano al privado, porque fue información muy valiosa. Sí, por supuesto, hay que alzar la voz. Hay que alzar la voz, pero que sea una voz objetiva, que sea una voz flexible, que entendamos que los hermanos peruanos, como lo han hecho los hermanos colombianos, como lo han hecho los ecuatorianos, en medio de todos los excesos que han ocurrido, también hay que dar gracias, hay que agradecer por todo el apoyo que se ha dado. También hay que reconocer que lamentablemente por la falta de respeto de una minoría de venezolanos, ustedes saben quiénes y cómo y qué es lo que han hecho, lamentablemente eso ha servido para que algunos fanáticos inflexibles, dogmáticos, tomen eso para crear una doctrina y para acribillarnos como cultura. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Lo tenemos que explicar y tenemos que hablar. Y yo desde esta plataforma, desde mi tribuna, ¿qué pido? Flexibilidad. Contextualizar lo que se está diciendo y entender lo que está sucediendo. Entenderlo. Nosotros los venezolanos fuimos una cuna para muchos extranjeros. Eso no es un secreto para nadie. Desde el principio, y yo siempre lo digo, y no desde hace 3 décadas, desde mucho antes. Hay una anécdota maravillosa de Isaías Medina Angarita, cuando recibió un comunicado por un grupo de judíos que habían huido de Alemania. Y cuando llegaron a América Latina, creo, si no me equivoco, que llegaron a una isla, creo que era Trinidad y Tobago, en una embarcación. Y cuando ellos trataron de desembarcar y de quedarse allí, no se lo permitieron. Pidieron ser recibidos en otros países de América Latina y todo el mundo los rechazó, porque la Cancillería alemana, presidida por Hitler, en ese momento dijo, cualquier país del mundo que albergue judíos se va a meter en problema con nosotros, desde el punto de vista militar. Y por supuesto, muchos países decidieron no meterse en problemas. ¿Y cuál fue el único país que sí le abrió las puertas a ese grupo de judíos prácticamente allí náufragos en una isla del Caribe? Venezuela. Se cuenta que la esposa de Isaías Medina Angarita, por tener acercamiento a la comunidad judía, y el mismo Isaías Medina Angarita, por la situación que vivía ese país, dio la orden de que los recibieran y que entraran por Puerto Cabello. Con el riesgo de que Alemania, la Alemania nazi de ese entonces, tomara algún tipo de decisión militar en contra de Venezuela. Y lo hizo, y lo recibió, y así llegaron portugueses, y así llegaron españoles, y así llegaron árabes, gente de todas partes del mundo, principalmente huyendo de guerras. Yo tengo un tío político
que salió a los 17 años de Italia por la Segunda Guerra Mundial. Y llegó a Venezuela y eso siempre hubo apertura. Nuestra gente, nosotros como ciudadanos, nunca tuvimos, gracias a Dios, esa situación. Al contrario, siempre lo manejamos con mucha altura. Que las autoridades se aprovecharon, que hubo maltrato en los años 70, en esas oleadas de peruanos y de colombianos, producto de sus crisis internas, sí. Y hay que decirlo, claro que sí. Pero también es cierto que eso se fue enderezando en el camino. Así que hoy Venezuela vive esa tragedia. Una tragedia que le acompañó a muchos países como Colombia cuando el tema con el narcotráfico y el tema de la guerrilla en los años 70 y 80. Difícil situación vivieron los colombianos, o los peruanos, o los ecuatorianos. Pero hoy nos tocó a nosotros. ¿De qué tenemos que hacer? Buscar un equilibrio para poder hacer que esto funcione. La periodista Noelia Orozco escribe, felicita, gracias Noelia, gracias por tus palabras, perfecto. Creo que hay otra lámina, señor director, antes de irme, me gustaría mostrarla, porque esta es la propuesta del programa de hoy. Mente flexible para manejar este tipo de situaciones. ¿Qué dice? Estoy citando el libro de Walter Rizzo, dice, mientras la mente rígida está petrificada y cerrada al cambio, y la mente líquida es gaseosa, la mente flexible posee un cuerpo modificable. No está fija en un punto ni se desliza por cualquier parte sin rumbo, sino que posee una dirección renovable. Escuche ese término, cuando usted es flexible desde el punto de vista del pensamiento, su dirección es renovable. A la mente flexible le gusta el movimiento, la curiosidad, la exploración, el humor, la creatividad, la irreverencia y por sobre todo, ponerse a prueba. Si la mente obstinada cierra la puerta al mundo para no poner en duda sus estructuras internas y la mente líquida la abre de par en par, aunque sin discernimiento, la mente flexible deja la puerta entreabierta. Maravillosa definición. Le pido que desde ahora, voy a decir por aquí, le voy a pedir que desde ahora usted se dé la tarea, como trato de hacerlo yo, de construir una mente flexible. Y lo voy a buscar por acá rápidamente en el libro, vamos a poner por aquí, creo que por aquí se ve mejor. Vuelvo al libro para que la gente que se acaba de sintonizar, Walter Rizzo, El poder del pensamiento flexible, es la propuesta en el programa de hoy. ¿Cómo combatimos la xenofobia? ¿Cómo combatimos la discriminación? ¿Cómo combatimos el clasismo, el racismo, el sexismo? Cualquier manifestación de odio y de rechazo a través de una mente flexible, a través de la educación, minimizando la ignorancia, controlando nuestros miedos, dejando de sacar provecho político de las cosas y de aprovecharse de mentes vulnerables producto de la necesidad, no destruirlo en nuestras sociedades. Dice algo muy interesante con respecto a esto, que hay 3 principios flexibles, ya para terminar, de la mente flexible. Uno, que cuando tú tienes una mente flexible, tú aprendes lo que es la excepción de la regla. Qué importante, la excepción de la regla. Una mente flexible sabe que hay momentos que hay excepción de la regla. Es decir, lo importante es solucionar. Más que hacer cumplir la normativa, es solucionar una situación en donde lo humano está por encima de la normativa. Otra característica importante de una mente flexible es que encuentra el camino del medio. Sabe que a veces hay matices. Sabe que a veces no es blanco o negro. Sabe que a veces los extremos no van a dar la solución, sino una posición intermedia que beneficie a las partes involucradas. Y número 3, una tercera característica de una mente flexible, es el pluralismo, que tiene que ver con investigar, con entender y con empatizar con el que está frente a mis ojos. Porque en esa medida yo voy a poder ser una persona más feliz, más plena y por supuesto voy a tener más salud emocional para poder vivir el día a día, porque no tiene sentido que la vida la invirtamos en destruir al otro, en combatir sin razón al otro y en acabar la posibilidad del otro porque mi espacio se siente amenazado. No, todo lo contrario. Si yo con respeto voy a cualquier país como venezolano, siempre va a haber un lugar para mí. Y si usted
como ciudadano de su país que está recibiendo extranjeros, entiende la situación de esa persona y el por qué está llegando, tal vez su capacidad, su solidaridad, su compasión, su altruismo se va a abrir y van a poder generar una sinergia que les va a permitir ganar. Entonces, bueno, voy a revisar a ver si hay más mensajes antes de irme. Aquí, ahí tenemos un video, adelante, vamos a verlo. Eso ocurrió en la localidad de Tacna, la frontera con Chile. Termino por aquí. Dice alguien, qué tristeza todo lo que ha pasado, mis hermanos venezolanos, solo por ese hombre que nos ha destruido y lo más triste que nosotros los venezolanos le abríamos las puertas a todos los que llegaban. Con esto termino, creo que es importante. Eso que acabamos de ver en el video es lo que nosotros los venezolanos nunca hicimos. Nunca hicimos. Sí hubo uso desmedido de la fuerza contra peruanos, contra colombianos, contra ecuatorianos, en mi país por parte de la fuerza pública. Eso está reseñado. Usted hace una investigación y usted lo va a conseguir. Pero difícilmente usted va a conseguir algo como esto que acabamos de ver. La expresión de ciudadanos con frases discriminatorias, ofensivas, humillantes contra hermanos venezolanos. Llegar ahí es el resultado de que se te salió del control lo que has tratado de transmitir o lo que has tratado de hacer. Esa es una expresión de falta de cultura, de falta de inteligencia emocional y lo más importante, de salud mental desde el punto de vista de la conciencia colectiva. Porque eso habla más de ellos que del ciudadano que está siendo atacado. Entonces, yo creo que en general el balance para mí es más positivo porque en el pasado nosotros los venezolanos y el país abrió las puertas a muchos que hoy, gracias a Dios, y los conozco, pudieron criar a sus hijos en Perú, en Venezuela, negocios prósperos. ¿Cuántos nos fuimos en Venezuela a comprar en una industria textil o ropa o restaurantes, sabiendo que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo? Prósperos, crecieron, se desarrollaron, maravilloso, maravilloso. Lo mismo hoy está buscando el venezolano, es lo mismo, solo que lamentablemente no se le ha dado el contexto que eso requiere. Así que, bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo la próxima semana y recuerde que la última palabra sobre su actitud, sobre su conducta, la tiene usted. Un gran abrazo. Lo que uno toma uno. Así es, con calma. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le Viaje en la Vida. Ok.